Somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bucaramanga. Actualmente en el curso de Macroeconomía con la NRC 960 a cargo de la docente Diana Marcela Mariño Rojas, donde hoy hablaremos acerca del análisis del comportamiento de Estados Unidos en la economía global, el funcionamiento de sus políticas, sus indicadores, su ciclo económico y sus objetivos macroeconómicos con mis compañeras Sara Yalixa Toledo Silva, Juliana Sierra Maya y quien les habla, Catherine Vargas Herrera. Siguiente. El comportamiento de Estados Unidos en la economía global. La actividad económica en Estados Unidos tuvo un crecimiento anual del 1,6% en el primer trimestre del 2024, reflejando una moderación con respecto al dato del 3,4% registrado para el cuarto trimestre del 2023. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico, el desempeño de la economía estadounidense se ubicó por debajo de la estimación del 2,5%, del cual Colombia hace parte. En los primeros 3 meses del 2024, el Producto Interno Bruto estuvo caracterizado por la estabilidad de las tasas de interés en nivel históricamente altos y una moderación en el consumo de los hogares. A pesar de esto, el mercado laboral se mantuvo sólido y logró incorporar 303,000 puestos de trabajo en marzo, superando el promedio de 231,000 empleos en lo recorrido de los últimos 12 meses. Dentro de las divisiones económicas que más contribuyeron positivamente en el primer trimestre del 2024 se encuentra en su orden la inversión fija residencial del 13,9%, la inversión fija no residencial del 2,9% y gasto de gobierno estatal y local con el 2%. Entre tanto, el consumo medido en el indicador de gasto del consumidor tuvo un crecimiento anual del 2,3%, un incremento moderado frente al 3,3%, registrando el cierre del último trimestre del 2023. Siguiente. En cuanto a la perspectiva mundial, Estados Unidos es un país muy industrializado con altos niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores claves son la agricultura como el maíz, soja, carne de vacuno y algodón, la fabricación de maquinaria, productos químicos, alimentos y automóviles y un pujante mercado terciario centrado en las finanzas, las nuevas tecnologías, los seguros, el sector inmobiliario, los alquileres y los arrendamientos. El sector agrícola estadounidense es sin duda uno de los mayores del mundo. Solo en California se produce más de 1/3 de hortalizas y 2/3 de las frutas y frutos secos del país. Sin embargo, la agricultura solo representa el 1% del PIB y emplea el 2% de la población activa. Siguiente. La economía colombiana ha estado ligada por décadas a la estadounidense. Para ponerlo en términos más prácticos, 3 de cada 10 productos que Colombia exporta van al mercado de Estados Unidos. La actividad económica en Estados Unidos genera en Colombia de forma directa como indirecta aproximadamente 500,000 empleos. Gran parte de los productos de uso diario son importados de Estados Unidos, entre ellos los medicamentos. Entre otros, el 22% de inversión extranjera que llega a Colombia proviene de Estados Unidos y más de 6.700 millones de dólares en ingreso al país por concepto del turismo estadounidense. Los Estados Unidos es un socio tradicional y estratégico para Colombia, además de la excelente relación política y de cooperación. En términos comerciales, nuestras exportaciones a este país representan más de una tercera parte de la oferta exportadora al mundo, con el 37,9%. Los principales productos de exportación hacia Estados Unidos son el petróleo, el carbón, café, banano, flores, y los principales productos de importación desde ese país son maquinaria, productos derivados del petróleo, productos químicos y vehículos.
Incluso en el 2012, el intercambio comercial entre los dos países alcanzó la cifra de 35.000 millones, de los cuales 22 millones corresponden a exportaciones y 13.000 millones a importaciones. Los principales productos que exportaron durante ese petróleo fueron el petróleo, entre otros derivados del petróleo, flores y café. La inversión extranjera directa en Colombia se ha quintuplicado en los últimos 10 años. El 25,4% del total de la IED en Colombia provino de los Estados Unidos. La participación del comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos para el 2012 representó el 36,47% en exportaciones y el 24,3% en importaciones del comercio total entre Colombia y el mundo. A continuación, mi compañera les estará explicando sobre las políticas, sus indicadores y su ciclo económico. Gracias, Catherine. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre el funcionamiento de las políticas, los indicadores y el ciclo económico de Estados Unidos. Entonces, la política en Estados Unidos en el 2004, pues a pesar de que fueron muchos los países que estuvieron tratando de recuperarse por el hecho de que venimos de una pandemia, Estados Unidos fue un país que, al igual que todos, se vio pues altamente afectado, pero es un país que se recuperó muy rápido. Se ha fortalecido y hoy en día él ocupa el primer lugar en toda la economía mundial. El segundo país que lo ocupa es China. Ahora, ¿cómo realizó Estados Unidos este fortalecimiento? Ellos hicieron tres cosas, que fue, uno, invertir billones de dólares en la economía. En esta inversión, ellos en el 2020, el Congreso tuvo que aprobar un estímulo económico de 2.2 billones de dólares, en el cual este dinero estaba enfocado para los trabajadores, las familias y las empresas estadounidenses. A raíz de toda esa problemática tuvieron que aprobar dos leyes más en las cuales ellos fortalecieron a las pequeñas empresas y a la fuerza laboral empleada. Gastaron alrededor de 5.000 millones de dólares, los cuales fueron a parar a aportes que le hicieron a todo el mundo, y hicieron 600 millones de dólares más para prestaciones semanales por desempleo. Ellos a las empresas les dieron como un subsidio para que de esta manera ellos pudieran salir adelante. A pesar de que hubo mucha población pues desempleada, a estas personas pues no se vieron afectadas porque les dieron subsidios. Esos subsidios pues lograron que mucha de esta población hicieran ahorros, crearan fondos de emergencia, y esto permitió que pues que hubiera la recompra, que el país no decayera, y las empresas, los subsidios que les dieron directamente a ellos, los fortalecieron en su parte industrial, en toda la parte tecnológica, y de esta manera las empresas lograron salir adelante. La magnitud del rescate estadounidense eclipsó pues a varios países, como fue Japón, Alemania y Canadá. Ellos también hicieron pues aportes grandes, pero el país que sobresalió en todo esto fue Estados Unidos. En los países europeos, por su parte, la red de seguridad de ellos pues fue mucho mejor, porque ellos cuentan, digamos que, con una red de seguridad más sólida que la estadounidense, pero Estados Unidos pudo adaptarse a todos los programas que ellos tuvieron y controlaron de esa manera el gasto público. De esta forma, pues tuvieron mayor ventaja a corto plazo y tuvieron un mayor estímulo en la parte empresarial. La segunda parte en la que Estados Unidos se enfocó fue en el mercado laboral flexible. En este punto, la elevada inflación que había en esos momentos en Estados Unidos, gracias a la pandemia, hizo que se condicionara la forma en que ellos veían su economía. Y lo que hicieron fue que impulsaron la solidez del mercado laboral,
impulsando pues ingresos disponibles, y la tasa de desempleo de Estados Unidos en este momento eh, pues estuvo por debajo del 4% en el 2022, lo que pues ha sido histórico, porque Estados Unidos siempre ha estado con un costo de vida disparado, pero gracias, digamos, que a todas las políticas que ellos implantaron, lograron no solamente neutralizar la inflación que había en la pandemia, sino que lograron también con esto que el salario de los trabajadores se viera nivelado. O sea, aumentaron el salario de los trabajadores, y de esta manera pues ellos tuvieron el cómo poder sustentarse durante la pandemia. Estados Unidos pues es un país que disfruta de muchas ventajas. Ellos tienen la capacidad de reabastecer su mercado laboral, especialmente pues por la migración que hay. Entonces, esto ayuda a que ellos estén en constante movimiento, ya que actualmente pues la generación baby boom pues no quieren tener toda la parte que es el crecimiento demográfico, porque no, pues no quieren tener hijos. Entonces las personas se pensionan muy jóvenes, y de esta manera pues ellos se favorecieron, porque querían simplemente enfocarse en ayudar a las personas que estaban de otros países para que pudieran hacer su crecimiento económico. Otra parte en la que ellos se fortalecieron fue en la independencia energética. Estados Unidos es un país exportador neto de energía, y esto pues ha contribuido al crecimiento de su economía. Cuando Rusia hizo la invasión en Ucrania, que eso fue en febrero del 2022, los precios pues a nivel mundial se dispararon, todo lo que fue la parte energética. Europa pues fue uno de los países que más sufrió un impacto, pero pues como Estados Unidos esa parte la ha tenido desarrollada, no sufrió. Mientras que los precios en Europa en el 2021 y en el 2022 se dispararon pues casi un 20%. En Estados Unidos solamente el crecimiento fue del 3 y 4%. Entonces, esto nos indica que pues no solamente Estados Unidos está en cuanto al BID y en cuanto a la inflación de primero, sino que también ellos son un país pues estratégico, que ha permitido pues que se sostengan durante el tiempo. Acá podemos observar en el cuadro entre las previsiones de crecimiento del BID durante el 2023 y una proyección que tienen para el 2024, en donde se muestra pues el crecimiento constante de Estados Unidos. El segundo país sería Japón, y el tercer país en este escalón lo continúa Canadá, como los países pues que mayor variación tienen y que se proyectan a cerrar un 2024 con crecimientos. A continuación vamos a revisar todo lo que son la parte de los indicadores. Entonces, en los indicadores en los que Estados Unidos ha estado apostando ha sido uno, a la deuda pública. El por qué es porque Estados Unidos, a pesar de que es una potencia mundial y que es un país en constante crecimiento, es un país que tiene también el primer lugar en deuda pública a nivel mundial. La deuda pública, pues en el 2022 sumaba una suma de 29 billones 308 mil 819 euros. Lo que pues nos deja a muchos pensando, porque siempre pensamos que ellos son los que prestan, que ellos son los que pues están repunteando siempre en lo positivo, y pues de esta manera nos damos cuenta que es un país que también se endeuda, pero para fortalecer su economía. Es el BID de la deuda que ellos tuvieron es del 121.31 entre los países pues con más deuda mundial que hay. El per cápita es de 87.875 euros por habitante, y la tasa de variación anual que ellos manejan es del 3%. Acá podemos ver que ellos tienen un IPC del 3% a junio del 2024.
El BID es de 75.866.000 euros. Estos son datos del 2023, en donde colocan el ranking mundial de Estados Unidos en el puesto 9 de 196 países a los cuales se les logró este indicador. Otra de las cosas que Estados Unidos tiene es el Doing Business, que ellos tienen el puesto 8 de 199 países que conforman el ranking. En este ranking, lo que se puede apreciar es la facilidad de los países que ofrecen realizar negocios, es decir, hacer emprendimientos y empresas. Entonces, es un muy buen puesto que tiene Estados Unidos en este ranking. Y otra cosa importante es que Estados Unidos tiene un nivel bajo de corrupción en todo lo que es la parte del sector público. En esta parte ellos tienen un puntaje de 69 puntos. Estos son los indicadores, pues acá podemos observar lo que es el crecimiento 2022, 2023, 2024 y hay una proyección al 2025 en donde está el BID per cápita, el saldo de hacienda pública, el endeudamiento de Estado, las tasas de inflación, las tasas de paro, en donde muestran pues un comportamiento positivo año tras año en este país, lo que nos muestra pues que es un país estable, un país en crecimiento y un país que se apoya mucho en las leyes que ellos manejan. En el ciclo económico, Estados Unidos se encuentra en auge. La inversión mensual en la construcción de fábricas es como la más alta que ellos manejan. Esta se ha triplicado casi en 2.000 millones de dólares. Estados Unidos en esta parte pues está disfrutando de un auge económico súper alto, con consecuencias para el equilibrio global de poderes. El futuro del planeta y la futura perspectiva del crecimiento de otros países como Reino Unido y entre otros. El país pues ha pedido todo lo que yo decía hace un momento, que la deuda pública que tienen, toda esa inversión que ellos han solicitado la han adquirido para impulsar su economía, asumiendo pues grandes riesgos, pero con esto ellos esperan recuperar pues grandes recompensas para pues seguir siendo ahí el primero en todo. Estados Unidos, pues adicional a esto, tiene pues toda la parte de inversión en fábricas y eso es una inversión que ellos realizan de una manera extraordinaria. En 20 años en los cuales ellos han estado haciendo pues su crecimiento, sus estudios alrededor del mundo, porque no solamente ellos pues hacen sus inversiones internamente, este país pues ha pasado a compararse con otros países de economía mundial altos como China, en la cual a mediados de los 2000, pues China era que ocupaba uno de los primeros puestos y ahora Estados Unidos es el que se ha apoderado de esos estándares. Actualmente, pues con el presidente Joe Biden, pues están cambiando como la panorama del país y las cifras en las cuales han trabajado en febrero desde febrero, del 2021 hacia acá, la inversión en cuanto a construcción y todo lo que ha sido en fábricas, pues se ha triplicado esos valores, lo que muestra pues que se ha hecho un buen trabajo y actualmente pues está como un poco quieta la economía pues en cuanto al cambio de presidencia que va a hacer, porque ya ahorita en noviembre de este año, el 5 de noviembre, vienen nuevas elecciones. Entonces, por el momento, pues el país está un poco quieto, está pues ahí las inversiones un poco paradas. Sin embargo, pues es un país en el cual se puede apostar en cuanto a inversiones porque no se va a perder. Es un país en el cual se dan las cosas y el crecimiento pues es constante. A continuación, pues le voy a dar la palabra a mi compañera. Vamos a revisar los objetivos macroeconómicos que tenía Estados Unidos para el año 2023. El primer objetivo macroeconómico que tenía Estados Unidos era el control de la inflación. El control de la inflación, Estados Unidos daba por reducir a lo largo del año 2023 la inflación para llegar a un objetivo del 2%. Para ello implementaron
unas políticas monetarias bastante restrictivas, y con esto era el aumento de los intereses y las reducciones en el balance de la Reserva Federal. Esto lo que ocasionó es un impacto en la economía, dado que las políticas monetarias más estrictas tenían el propósito de desacelerar el crecimiento económico para mitigar la presión inflacionaria. Siguiente. El segundo objetivo macroeconómico es el del pleno empleo. El objetivo de ellos en el 2023 era mantener una tasa de empleo alta, cerca a los niveles de pleno empleo, sin generar presiones inflacionarias adicionales. Era un desafío para el 2023, dado que Estados Unidos venía de una fase de recuperación económica tras los efectos de la pandemia del COVID del 2019 y el impacto de las políticas monetarias más estrictas pues, para controlar la inflación. El tercer objetivo macroeconómico era la estabilidad financiera. El objetivo de ellos era asegurar que el sistema financiero se mantuviera estable frente a las posibles tensiones económicas y financieras. El resultado que ellos obtuvieron fue la estabilidad financiera en general en el 2023. Además que implementaron con la política monetaria y la Reserva Federal y habían estado realizando una política muy estricta en respuesta a la alta inflación que había comenzado en el 2021 y en el 2022. El siguiente objetivo macroeconómico es el fomento del crecimiento. El objetivo era mantener un crecimiento económico sostenible mientras se controlaba la inflación, evitando una recesión profunda. El resultado fue que la economía de Estados Unidos continuó en crecimiento en el 2023 a un ritmo muy moderado comparándolo con años anteriores. Se puso en marcha estas políticas monetarias que ayudó al crecimiento económico a este ritmo moderado. Para ello también habían factores externos e internos que influyeron. La economía de Estados Unidos también enfrentó varios diversos factores externos como incertidumbres en los mercados internacionales, los costos de energía y las tensiones geopolíticas. Estos factores podían influir en la economía y en la capacidad de mantener un crecimiento sostenido. Y por último, un objetivo macroeconómico era la reducción del déficit presupuestario y la deuda nacional. El objetivo era trabajar hacia una mayor sostenibilidad fiscal, aunque este objetivo pues era o es a largo plazo. Era el objetivo trabajar en esto en el 2023, la reducción del déficit presupuestario y de la deuda nacional, que no fue a corto plazo. Esto es un contexto económico. Una de las políticas que utilizaron fue una política fiscal en el 2023 y la administración federal se enfrentó al desafío de reducir el déficit presupuestario sin sofocar la recuperación económica. Las políticas fiscales incluyeron medidas para aumentar los ingresos como reformas impositivas y para controlar el gasto mediante recortes en programas y reducciones de gasto discrecionales. El objetivo pues era equilibrar las necesidades de invertir en áreas claves como la infraestructura, la salud y la educación, mientras se trabajaba para mejorar la sostenibilidad fiscal. En el 2023, la economía de Estados Unidos demostró resiliencia y estabilidad. La inflación disminuyó, aunque seguía por encima del objetivo del 2%, mientras que el crecimiento económico continuó a un ritmo moderado, evitando una recesión profunda. El mercado laboral se mantuvo fuerte, con una baja tasa de desempleo y cerca al pleno empleo, y no obstante, pues la reducción del déficit presupuestario y la deuda nacional presentó desafíos persistentes debido al aumento del gasto federal. En general, Estados Unidos logró mantener una trayectoria económica positiva y estable a pesar de todos estos desafíos.